Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes de Prepa en Línea C. Bienvenidos a este segundo espacio abierto al aprendizaje de la semana 2 del módulo 12, Matemáticas y Representaciones del Sistema Natural. Mi nombre es Ana Berta Canto Bustos y yo soy su asesora virtual durante este módulo. Este espacio abierto es con el grupo del módulo 12 Campus 2, generación 39, específicamente con el grupo 046. Y pues bueno, el objetivo de este espacio abierto es resolver las dudas que tengan acerca de las actividades integradoras 3 y 4. Y bueno, vamos a hablar sobre los tipos de plagio. Vamos a seguir haciendo y reforzando cómo se hacen las operaciones con notación científica. Vamos a ver plano cartesiano, funciones trigonométricas y cómo podemos resolver la actividad integradora 3 utilizando vectores. ¿Ok? Entonces, bueno, la semana pasada estábamos hablando de lo que era el plagio y bueno, es importante que ustedes aprendan a identificar cuáles son los tipos de plagio porque muchas veces cometen el plagio porque no saben qué tipo de plagio o que lo que están haciendo es un plagio, ¿ok? Entonces, entre los tipos de plagio tenemos el plagio parcial, en donde se comparten ideas de autoría propia y ajenas que se representan como propias al sustituir o mezclar elementos de una o varias obras originales sin dar crédito correspondientes cuando hacen como un collage entre copiar y pegar de información que encuentran en la red, más aparte ahí parafrasean, ¿ok? Y al final pues no citan de dónde están sacando la información. Puede ser parcial por combinación, se comparten ideas de autoría propia y ajenas que se presentan como propias sin dar crédito al correspondiente. Ok, ahí también sigues haciendo una combinación entre lo tuyo y lo que hay en la red. Parcial por sustitución, se sustituye o se modifican elementos de la información que se retoman de una o varias fuentes y se hace pasar como propio. Ok. El parcial híbrido, donde se cita el contenido de varios productos intelectuales y se le da el crédito correspondiente, pero también se integran otros elementos ajenos que se hacen pasar como propios, es decir, incluyes alguna información, citas esa información, pero incluyes otra información que dices que es de autoría y al final no es información o no es redacción que tú estás poniendo o definiciones que tú estás poniendo, sino las estás tomando de otro lado y no lo estás citando. El autoplagio es cuando una persona copia un trabajo que ya haya realizado o usa las mismas ideas expuestas previamente en otra obra, pero con distintas palabras para hacerlo parecer diferente, ¿ok? Esto pasa mucho, por ejemplo, con autores de libros. Hacen algún libro y normalmente lo firman con la editorial y les dicen que no pueden hacer otro libro que trate sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque al final vienen siendo los mismos conceptos, son las mismas ideas y entonces pudiera incurrir en un autoplagio. Tenemos el plagio total o por clonación, donde se hace pasar como propio el contenido de uno o varios productos intelectuales ajenos sin dar el crédito correspondiente. ¿Ok? Que viene siendo pues igual, ¿no? Digo, al final todo el tipo de todo lo que tú hagas de copiar de la red, sin dar el crédito correspondiente, pues incurre en plagio. El total por mosaicos intercalan y se hacen pasar como propios los contenidos parciales o totales de diferentes productos intelectuales o ajenos. Esto pasa mucho cuando copian ejercicios que hay en la red y hacen una combinación entre algunos hacen ustedes, otros los copian y los pegan tal cual, entonces ahí están haciendo como una actividad mosaico. El plagio por colusión académica se entrega una actividad de carácter individual, que es una réplica exacta o parcial, derivada de un acuerdo previo entre pares para realizarla, copiarla o compartirla. Esto también ocurre mucho, en donde también bajan tal cual. Al final, los estudiantes de generaciones anteriores suben sus actividades, pues ya está habiendo como un acuerdo porque te estoy mostrando qué es lo que yo hice, entonces lo que hacen es lo bajan, lo copian, le cambian el nombre y tal cual lo envían, ¿no? Entonces al final pues viene siendo un plagio y hay como un acuerdo ahí porque el que te lo está mostrando pues está de acuerdo en que tú puedas hacer uso de ese contenido. El de falsa autoría se le atribuye al autor de un trabajo a una persona sin que haya contribuido en su elaboración, es decir, igual, ¿no? Bajas, copias tal cual y lo mandas, nada más le cambias tu nombre. Y el de referencias falsas se agrega la referencia de un texto que no corresponde con la fuente que no, o la fuente que no existe, es decir, a veces te dices, bueno, voy a poner referencias y
con tal de llenar ese espacio, simplemente citas, pero cuando se entra a la referencia, no habla ni siquiera del tema del que se está entregando el trabajo o nada de lo que está contenido en esa referencia, pues está incluido en el trabajo. Entonces, bueno, estos son los tipos de plagio que existen. Es importante, ya lo hemos platicado la semana pasada, pues muchas veces ocurre por falta de tiempo. Pues es importante que te organices para que tú puedas realizar tus actividades, que tú puedas revisar todos los recursos, porque al final en la plataforma pues se te dan todos los recursos con los que tú puedes adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar tus actividades integradoras. Y bueno, seguimos trabajando en esta semana 2. Importante que participen en el foro aprendiendo, van muy pocas participaciones. Ya estamos a viernes, estamos cerrando semana, pero todavía tenemos el fin de semana para que puedan aportar. Es importante que participen aquí en el foro, se los encargo mucho. Una vez que revises recursos, pues haz las actividades formativas. Estas actividades formativas te van a ayudar para que refuerce los conocimientos adquiridos y pues además vas generando puntos, ¿no? Que al final son de mucha ayuda al final del cierre en tu calificación. Recordando las leyes de los exponentes, que esto nos va a servir para realizar las operaciones con notación exponencial. Cuando tenemos la misma base, la base se conserva y los exponentes se suman o restan dependiendo del signo que tenga el exponente. Cuando es una potencia elevada a la otra, aquí es, por ejemplo, se aplica cuando es la distancia que te dan elevada al cuadrado, que es un exponente elevado al otro, la base 10 se conserva y los exponentes se multiplican, y en caso de división, pues los exponentes se restan. Siempre al del numerador le restamos al denominador. Y bueno, vamos a seguir haciendo operaciones. Me apoyan por ahí. ¿Cuánto les daría esta operación? 25 por 10 a la menos 9 por 5 por 10 a la 8. De los presentes. A mí me dio 1.25 por 10 a la menos 19. 1.25 por 10 a la menos 19. Ok, vamos a ver. Aquí lo que tenemos que hacer es multiplicamos 25 por 5. Ok, y 25 por 5, ¿cuánto nos da? 125. Nos da 125. Ok, ahora aquí vean los exponentes. Tengo 10 a la menos 9 por 10 a la 8. Aquí tengo menos 9 más 8. ¿Cuánto nos da menos 9 más 8? Ok, están en los tallos. Menos 1. Menos 1. Ay. Menos 1. Ok, entonces es 125 por 10 a la menos 1. Entonces, ojo con la persona que le dio a la menos 19. Hay que ver qué operación es la que hizo. Ok, sí es importante cuidar cómo haces las operaciones en la calculadora para que no tengas problema. Y por ejemplo, este 10 a la menos 1, recordemos que vimos, no sé si se acuerdan que vimos una propiedad en donde les decía que cuando te quedaba el exponente negativo era porque estaba en la división y lo que hacíamos era subirlo. No sé si se acuerdan de esta propiedad. ¿Dónde está? Oye, me quedó acá. Ok, cuando tú tienes no entre A, la N. Ok, uno entre A a la N, lo que haces es, para ponerlo como positivo, bueno, perdón, para subirlo al numerador, lo que hacíamos era subirlo con exponente negativo. Entonces nos queda como... Nos queda... como A a la menos N. Ahí está.
nos queda a la menos n. Entonces, si lo hacemos al revés, ok, este 10 a la menos 1, en realidad lo que significa es que si tú lo pones como positivo, es como si fuera 1 entre 10. 10 a la menos 1. 10 a la menos 1 en realidad es como si fuera 1 entre 10, ¿ok? Entonces aquí, ¿cómo quedaría? Sería 125 por 1 entre 10 o 125 entre 10. ¿Y cuál sería tu respuesta? ¿Cómo te quedaría tu respuesta final? Si es 125 entre 10, Ujú. sería 12.5. 12.5. Entonces tú lo puedes poner como 125. Ojo, solo si el exponente es negativo. Te quedaría 125 entre 10 y tu respuesta final sería 1.25. En caso de que te diera negativo, si te da positivo, 10 a la 1, pues tendrías que multiplicar 125 por 1 y ya te quedaría 1250. Entonces hay que fijarse qué exponente es el que te queda para que tú lo puedas aplicar. A ver, ahora en este caso, este de acá abajo, vamos a hacer la operación, menos 6 por 10 a la 15 por 3 por 10 a la menos 10 por menos 4.2 por 10 a la menos 4. Sería multiplicar menos 6 por 3 por menos 4.2. ¿Cuánto nos da eso? Perdón, me perdí. ¿Tendríamos que multiplicar qué? Perdón. Menos 6 por Ajá. 3 por menos 4.2. Gracias. A mí me sale menos 22.2. Menos 22.2. Okay. ¿Da negativo? Acá. Sí, Menos menos 6 Menos por menos, aquí te da más. más. Sí, sería 22.2. 3 por 4.2. No. A ver, checa tu operación. 6 por 3 por 4.2. 6 por 3 por 4.2. 75.6. 75.6, muy bien. A ver, sí. Te da 75.6 positivo. Y vamos con los exponentes. Te quedaría 15 menos 10 menos 4. 15 menos 10 menos 4. Estos son los exponentes. Esto te da 15 menos 10 menos 4. A mí me dio 1. A la 1, ¿ok? Entonces nos queda como 75.6 por 10 a la 1. ¿Cuánto daría al final? Menos 15, perdón, otra vez. Acá, 75.6 75. por 10. ¿No? Porque 10 a la 1 te da 10. Entonces sería 75.6 por 10. 756. 156. Okay, entonces, ojo cuando hagan sus operaciones y les queden de este estilo. Si te queda 10 a la 1, para que tú pongas tu respuesta Solo es final, por 10. lo multiplicas por 10. Para que sea más fácil, sobre todo si te sale algo de este estilo a la hora de hacer tus operaciones de las fuerzas que tienes que encontrar, pues ya si te da, es más fácil que manejes este a que manejes este, ¿no? Como hay que elevarlo al cuadrado, ya ven que hay que hacer varias operaciones, entonces aquí es más sencillo que lo pases, o sea, ya no lo manejes como notación exponencial para que se pueda dar tu resultado. Ok. Nada más es cuidar los exponentes, ¿ok? Fíjense en los exponentes a la hora de hacer sus operaciones. Y bueno, aquí en la división vamos a dividir 52 por 10 a la 9, ese ahí queda, y 4 por 10 a la menos 6 elevado al cuadrado, primero hay que elevar al cuadrado. Ojo, hay quien me está haciendo, eleva al cuadrado acá y me pone 8. ¿Ok? Y no es 2 por 4. Acuérdense que el primer número es multiplicar por sí mismo el número 2 veces. Es 4 por 4, 16. Y el exponente, aquí sí, cuando tengo el exponente, este exponente se multiplica por el exponente de aquí afuera. En este caso sería menos 6 por 2, nos queda menos 12.
Entonces hay que cuidar ese dato porque ahí regresé a algunas actividades que las revisan los que ya me entregaron, porque aquí me ponen 8 y entonces al hacer la división, pues ya el valor ya no te da. Todo está muy bien, pero, o sea, la sustitución es correcta, pero no me hicieron bien esta operación. Y por consiguiente, pues ya todo lo demás está mal. Sobre todo que todo está ligado, ¿no? Si tienes mala una de las fuerzas, ya tu fuerza resultante no te va a dar, ni tampoco tu ángulo que te están solicitando. Entonces hay que cuidar muy bien las operaciones que hacemos. ¿Sí me pueden decir cuánto da 52 entre 16? Es importante que participen todos. 3.25. 3.25. Ok. Y nos... Muy bien. Y nos vamos con 10 a la 9 menos 12. Va a ser 9 menos. Y luego nos va a dar menos 12. Ok. Entonces, ¿cuál sería el exponente final? A mí me sale menos 3. Menos 3. Ay. Acá acuérdense que tenemos un cambio de... Más, sí, menos igual a menos es más. Entonces Ajá, sería entonces te va a quedar como 9 más 12. como Menos 3. No, porque aquí se suma menos por menos da más. Muy bien, entonces te da 12 más 9, 21. 21. Quedar 3.25 por 10 a la 21. Ojo con los signos. Ok, recuerden que el de acá abajo si es negativo, al sustituirlo se convierte en positivo y entonces se suman estos de arriba. O sea, hay que cuidar ese detalle. Y bueno, nada más para reforzar esta parte de cómo elevas una notación exponencial al cuadrado, ¿cuánto nos daría esto? $225, ok, es 15 por 15, 225. ¿Y el exponente cómo quedaría? 225, ajá. Y el exponente nos quedaría a la menos que... Menos 12. No, acuérdate, menos 12 elevado Ahí yo sé, al cuadrado. Menos 144. No, acuérdense que cuando es el exponente es menos 12 por 2. Acuérdense que la base se multiplica por acá. Es a la menos 24, que era lo que les comentaba hace ratito, que no se vayan a confundir a la hora de hacer su operación. Este número sí se multiplica 2 veces por sí mismo. Es 15 por 15, 225. Y la base 10 se conserva y el exponente aquí se multiplica por el exponente de afuera. Menos 12 por 2, menos 24. ¿Ok? Tomen nota para que cuando hagan sus operaciones no se vayan a confundir en ese caso. Ok. Vamos ahora con las conversiones de unidades, donde sabemos que un microcoulomb equivale a 1 por 10 a la menos 6 coulombs. Ahora, fíjense en este caso, ¿ok? Esto lo vamos a aplicar, se los voy a explicar de una vez porque nos va a servir para la próxima semana. Si a nosotros nos daban solo 85, por ejemplo, 85 microcoulombs, pues nuestra respuesta para coulombs era 85 por 10 a la menos 6. Ahora, en este caso ya no es 85, sino es 850,000. ¿Cómo conviertes 850,000? ¿Cómo conviertes 850,000 microcoulombs a coulomb? Primero tendríamos que convertir estos 850,000 que vienen siendo al final microcoulombs a pasarlo a notación exponencial para que sea más fácil aplicar mi ley de los exponentes y poder hacer mi operación. Entonces, este 85,000, si yo lo pongo en notación exponencial y lo pongo como 8.5, elevado a qué exponente quedaría acá? 4. ¿Hasta acá o hasta acá? Fíjense, lo puse como 8.5. ¿Cuántos lugares estoy recorriendo el punto? 5 lugares, ¿ok? Porque lo estoy recorriendo hasta acá. Entonces sería por 10 a la 5. Si yo lo hubiese puesto como 85, ahí sí sería por 10 a la 4. Porque lo recorrí hasta acá. Entonces, ojo con esa parte.
Entonces, bueno, ya vamos a dejarlo como 85. Entonces, 850,000 en notación exponencial es 85 por 10 a la 4. Pues ponemos 85 por 10 a la 4 por 1 por 10 a la menos 6. Entonces multiplicamos 85 por 1 nos da 85. Y los exponentes serían 10 a la 4 por 10 a la menos 6. ¿Cuánto nos da 4 menos 6? Menos 2. Menos 2. Menos 2. Entonces, 850,000 microcoulombs, ya no es como lo habíamos manejado tan directo, ya no es por 10 a la menos 6, sino nos quedaría como 85 por 10 a la Menos 2. ¿Ok? Siempre y cuando nos den cantidades grandes, o muy pequeñas, que ahorita vamos a ver. ¿Ok? Entonces, nada más es para ir reforzando esta parte, para que a la hora de hacer sus conversiones. Y, por ejemplo, aquí sí me dicen, aquí me lo dan muy chiquitito, ¿no? Me dan 0.00055 microcoulombs. Ahora quieren que yo lo pase a coulombs. Entonces, primero hay que pasar esto a notación exponencial para que sea más fácil a la hora de aplicar la ley de los exponentes. Si lo pongo como 5.5, esta cantidad elevado a qué exponente quedaría. ¿Cuántos lugares recorrió el punto? 5. 5. Son 2, 4, 5. Ok, pero es negativo. Nos quedaría a la menos 5. 5. Okay, es negativo porque acuérdense que después del punto, 0 punto y algo, mi exponente va a ser negativo. Negativo. Okay, entonces ya me queda 5.5 por 10 a la menos 5 por 1 por 10 a la menos 6, pues ya sería 5.5 se conserva. Y ahora sí, ¿cuánto te da menos 5 menos 6? Más 11. Menos 11. ¿Ok? Porque Ah, acuérdate, signos iguales se suman y se conserva el signo. sí, se conserva. 5 y 6, Sí. 11 y nos queda menos 11. Entonces, ¿alguna duda de esta parte? No, está bien. Ninguna. Ahora, hay una parte, por ejemplo, si yo les dijera que también me entregaron unas actividades, se están confundiendo. Vamos a ver conversiones de distancia. Si yo te dijera que tengo, ¿qué te gusta? 8.5 centímetros y lo tengo que pasar a metros, ¿ok? Entonces, ¿qué operación tendría que hacer? Multiplicar. Una multiplicación. ¿Qué multiplicas? 8.5 por 100. por 100. ¿Por 100? ¿Seguros? A ver. Son centímetros a metros. ¿Dónde está mi? Se divide 8.5 por 100. Es división, es 8.5 centímetros. ¿Ok? Y acuérdense que cuando hacíamos nuestra conversión, a ver, ¿dónde está? En la parte de abajo tenemos que poner la unidad que queremos eliminar. ¿Qué queremos eliminar? Los centímetros. Por lo tanto, arriba me va a quedar los metros. Entonces, si hacemos conversión de unidades, 1 metro, ¿cuántos centímetros tiene? 100. Por lo tanto, es 8.5 entre 100. 100. Siempre tiene una buena razón. 0.85. 0.085. 85 metros, ¿ok? Ahora, esta puede ser la respuesta que yo, o sea, puedes sustituir en tu fórmula como 0.085 metros o lo puedes pasar a notación exponencial para que sea más fácil a la hora de hacer tus operaciones. Si yo paso ese 0.5 a notación exponencial y lo pongo como 8.5, elevado a qué exponente me quedaría. Esto lo estoy pasando a notación A la exponencial. 2. A la 2. Menos 2. A la Menos menos 2. ¿Ok? Esa Entonces, era una duda que tenía asesora, que si podía convertirlo a notación exponencial, lo que era la distancia. sí lo puedes convertir, pero o usas esta o usas esta. De hecho, esta también la puedes convertir a la, si lo pones como 85, o sea, esa es la parte que quiero ver porque ya varias actividades reprobaron porque no me están convirtiendo bien, ¿ok? Que todavía los que entregaron pueden hacer cambio. Entonces, 8 puntos, y si lo pongo como 85, sería 85 por 10 a la... ¿A la qué?
Menos 3. Menos 3, porque se está recorriendo el punto de aquí hasta acá. ¿Ok? A la menos 3. Entonces, o lo usas como 0.085, o lo usas como 8.5 por 10 a la menos 2, o lo pones como 8.5 por 10 a la menos 3. Cualquiera de las tres es correcta. Nada más no me pongas, porque hay quien me está poniendo 0.085 por 10 a la menos 2. O sea, está haciendo su combinación de esto con esto. Entonces, esta cantidad ya es otra cantidad. No es la que debes poner. Entonces, a la hora de hacer su conversión de distancia, fíjense bien cómo, entre qué divides y cómo lo estás pasando a notación exponencial. También hay quien me puso 8.5 por 10 a la menos 3. Entonces, también ya la respuesta no les va a dar la correcta. Entonces, es muy importante ese detalle. ¿Alguna duda al respecto? No, ninguna. ¿No? Ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hacer este ejercicio. Dice, se tiene un protón de carga de 28 microcoulombs a una distancia de 15 centímetros de un electrón con carga de menos 12 microcoulombs. ¿Cuál es la fuerza eléctrica que hay entre ellos? Entonces, me dan la distancia que es de 15 centímetros. Pasamos esos 15 centímetros a metros. ¿Cuánto sería? Nos darían esto. 0.15. 0.15, ¿no? Que son 15 entre 100. Y si pongo esos 0.15 como notación exponencial y lo pongo como 15, ponerlo como 15, me quedaría 15 por 10 elevado a qué exponente. A la 2. A menos 2. Menos 2. No, ¿por qué aquí no me quita? Me quedaría como 15 por 10 a la Menos 2. 2, ok, porque de aquí pasamos hasta acá. Entonces ya hice mi distancia, que es 15 por 10 a la menos 2, lo sustituyo aquí a mi fórmula, la distancia 15 por 10 a la menos 2. Ahora mis cargas, mi primera carga es de 28 microcoulombs, lo paso a coulomb, me quedaría 28 por 10 elevado a qué exponente. A la menos 6. Mi carga 2 es menos 12 microcoulombs. Aquí ya, acuérdense que ya incluye signo, ya aquí ya no hay valor absoluto. Entonces me quedaría menos 12 por 10 a la menos 6. Menos 6. Sustituimos en nuestra fórmula, la constante no cambia, 9 por 10 a la 9. Mi carga 1 es 28 por 10 a la menos 6. Mi carga 2 es menos 12 por 10 a la menos 6. Y mi distancia es 15 por 10 a la menos 2 al cuadrado. Hagan esta operación, a ver cuánto les da. Es importante que la realicen para que identifiquemos si nos equivocamos, en dónde nos estamos equivocando. A ver cuánto les da esa operación. Menos 336. 336. Todo ya final por 10 a la. Son dos Marías, una es María Azul y otra es María Salas. Ok. María Azul, María Salas. 2, 3, 4, 5, 6. Ok, ya está. Vamos a ver. Por 10 a la menos 12. 336 por 10 a la menos 12. ¿Es toda tu operación?
Ok, vamos a ver si alguien no le da diferente y ya ahorita lo revisamos. Menos 201.6 a la 1 newtons. Menos 201 por 10 a la 1 newtons. Ok. Menos 201.6. Creo. Ujú. Si lo multiplicas por 10 a la 1, ¿cuánto te da? 2016. Entonces, ok, vamos a ver. Entonces, multiplicamos 9 por 28 por menos 12. ¿Cuánto da eso? Menos 3024. Menos 3024. Ok, ahora vamos con los exponentes. 10 a la 9 menos 6 menos 6. 9 menos 6 menos 6. Menos 3. Menos 3. Ok. Ahora aquí abajo, vamos aquí. 15 al cuadrado. 15 por 15 nos da 225. 225. 10 al cuadrado a la menos 2 elevado al cuadrado nos queda 10 a la menos 4. Ok. Dividimos menos entre más nos da menos. ¿Cuánto da 3024 entre 225? Sí. 13.44. 13.44. 13.44 y los exponentes nos quedan menos 3 menos Menos 4. 7. Ok, no. Acuérdate con los Ay, signos. no, otra vez. Hay que fijarse. Nos queda menos 13. Menos 1. Ok, 13.44. Aquí te queda menos 3 más 4. ¿Quién es más grande? Menos 3 más 4. 4. 4. Y es positivo, entonces nos queda a la Ujú. 1. Por lo tanto, menos 13.44 por 10 nos da menos, ¿qué? Mide 134.4. 134.4 newtons. ¿Ok? Sí, yo no vi el cuadrado, siempre se me va un exponente. ¿Este? Sí. Sí. Bueno, Y lo ahí vi. se comieron este. Y los demás, ¿cómo les fue? Muy bien, Sandra sí le dio. Entonces, ojo con eso. Ahora, hay otra actividad que califiqué, por ejemplo, que llegaron acá y luego se comieron el 10 a la 1 y me lo dejaron como 13.44. Entonces, con ese 13.44 hacen toda la operación y ya sale mal. Entonces, cuiden esos detalles, por favor, cuídenlos mucho. Ok. Ahora bien, la parte Asesora, de... perdón. Perdón. En dado caso que nos quedara el exponencial a 1 y no hacemos esa multiplicación, no nos va a salir. Pero cuando sustituyas en tu fórmula, hay que sustituirlo completo. Ya ves que si haces esto, si encuentras la resultante por la ley de coseno, entonces cuando tú hagas es menos 13.44 por 10 a la 1 y eso hay que elevarlo al cuadrado. Entonces no te vayas a confundir. O sea, por eso yo les digo que si les queda algo del estilo, es más fácil que tú eleves al cuadrado 134.4 a que tú esto lo eleves al cuadrado, porque te puedes confundir. Pero si lo dejas así, está bien, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien, gracias. De nada. Ok, ahora vamos con funciones trigonométricas. Ok, esto lo aplicamos para triángulo rectángulo.
Tenemos la función seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto entre cateto adyacente. Recordemos que en el triángulo rectángulo, el lado más largo o el lado que está enfrente del ángulo recto es la hipotenusa, y los otros dos lados son catetos. Dependiendo del ángulo que te estén hablando, si te dicen el ángulo que está aquí, su lado que está enfrente es el cateto opuesto y el que está junto a él es el adyacente. Ahora, hablando de este triángulo que tengo yo aquí, ¿ok? Sobre este triángulo que tengo yo acá, me están diciendo que quieren hallar cuánto vale el ángulo alfa y me están dando como datos la C y la A, ¿ok? Entonces, la C en este triangulito respecto al ángulo alfa, este es tu ángulo alfa, ¿qué vendría siendo? ¿La C es cateto o es hipotenusa? Hipotenusa. Es hipotenusa, ok. ¿Y la A qué vendría siendo? Cateto opuesto. Cateto opuesto. Entonces, ¿qué función nos va a servir para encontrar el ángulo? Nos dan hipotenusa. Hay y que cateto sustituir, opuesto. ¿no? A cuadrada más B cuadrada. No, estamos aquí, funciones trigonométricas. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente, y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. De estas tres, con estos dos datos que me dan, ¿cuál voy a usar? ¿Seno, coseno o tangente? Seno. Seno, ok, porque nos están dando cateto opuesto e hipotenusa. Nos están dando estos dos. Entonces, la función que voy a usar es seno de alfa es igual a cateto opuesto, que quedamos que vale 8, entre hipotenusa, que vale 30. 30. ¿Cuánto les da 8 entre 30? 240. 0.2. ¿Cuánto? Entre 30. A mí me da 0.26. 26. Es 8 entre 30, ¿eh? No 30 entre 8. 8 entre 30, 0.26. Cero. ¿Vale? Aquí vamos a usar siempre Sí, cero. 4 decimales. 4. Entonces, como lo que quiero hallar es el Cero. ángulo, pues va a ser seno inverso de 0.2666. ¿Cuánto les da? Es inverso. ¿Cuánto les dio? 4.6530. No. A ver. Ay, es que... 20.46. No veo. 4 puntos. Ahí, ¿dónde estás? Es seno inverso. 0.0044653, ¿no? No, le está sacando seno. Es seno inverso. Acuérdate que el seno inverso es shift, la parte de arriba de la calculadora. Es la función esta de... Ay, déjame ver si me veo. Esta de acá, shift o 2TH y luego seno. ¿Dónde está? Porque es seno a la -1 lo que vas a sacar. No esta, no seno, sino el que está acá arriba. 15.4620. 46, ¿ok? Entonces, al que no le haya dado, a ver que cheque qué es lo que le está apretando a la calculadora para que les dé ese valor. Es 15. Es que yo, por ejemplo, estaba haciéndolo sin el shift. -1. Ajá. Entonces, a la inversa se usa el shift. Sí, es el shift y le pones el valor y ya le sacas seno inverso y te da el ángulo, ¿ok? Ojo con eso porque les va a servir para sacar el ángulo que les piden en la actividad 3. La Sí, función gracias. inversa. Ok, muy bien. Ahora bien, vamos a hacer este mismo ejercicio que hicimos en la sesión anterior, pero ahora les voy a enseñar cómo lo pueden resolver aplicando descomposición de vectores. ¿Ok? La sesión anterior vimos aplicando ley de coseno, donde te daban los dos lados y el ángulo y hallabas la resultante, el tercer lado. Ahora lo vamos a ver aplicando descomposición de vectores y ya ustedes deciden cuál se les hace más fácil para poderlo resolver. Entonces, bueno, tenemos, ojo, les piden en su actividad dos gráficas.
La primera gráfica es esta, que tienes que representar cómo queda en función de cómo te quedan tus vectores del inicio, ¿no? Entonces te van a quedar en el primer cuadrante. La segunda gráfica es, me vas a representar cómo te quedaron al final, que es cuando ya se mueven las fuerzas. Entonces tenemos la fuerza AB y la fuerza AC, ¿no? La fuerza AC es esta de aquí, que va de A a C, que se nos va a mover, se cambia de cuadrante y queda de este lado. Y la fuerza AB es aquí de A a B, donde se va a mover y va a quedar de este lado, ¿ok? Entonces pasa del primer cuadrante al tercer cuadrante. Y en este caso el ángulo A, que me están diciendo que vale 70, ¿ok? Este ángulo de acá se movió y hay que sumarle 180. Ojo con eso también, porque hay quien no le sumó los 180 y entonces les da un valor diferente. Lo mismo aplicaba para la ley de coseno. Entonces, bueno, teniendo estas fuerzas y el ángulo, vamos a hacer una tablita para poder hacer la descomposición de vectores, ¿ok? Vamos a descomponer la fuerza AB en Fx y Fy y la fuerza AC en Fx y Fy. Entonces vas a hacer tu tablita. Entonces vamos a poner, en la primera columna vamos a poner las fuerzas, ¿ok? Aquí las fuerzas las vamos a poner en valor absoluto. Aquí, aunque te den tus fuerzas negativas como respuesta, los vamos a sustituir en positivo, porque el ángulo que pongamos ya nos va a dar directo el signo. Entonces, tenemos la fuerza AC que vale 80 newtons y la fuerza AB que vale 25. Ambos en valor absoluto quedan como positivos. Ahora aquí me dicen, ¿qué ángulo es el que se forma? ¿Ok? Si se fijan, la fuerza AC, que es esta, pasó de aquí hasta acá. Entonces, realmente el ángulo que se forma es de, con respecto a X, es de 180 grados, porque va de aquí de 0 hasta este lado, que es 180 grados. Entonces, por eso pongo que el ángulo que forman es de 180 grados. Ahora, la fuerza AB, ¿qué ángulo formó? La fuerza AB tenía 70. Uy, ¿dónde está? Tenía los 70 grados aquí, y luego dio toda la vuelta, y le sumamos 180. Entonces va a ser 180 más 70, ¿cuánto nos da? 250. 250 grados. Entonces ya tenemos los ángulos que formaron los vectores cuando se movieron. Ahora, ¿cómo sacamos Fx? Fx va a ser la fuerza por el coseno del ángulo que se formó. Vamos con la primera fuerza, la fuerza AC. Mi fuerza vale 80. ¿Ok? Por el coseno del ángulo que es de 180. Ahora, ¿me pueden decir cuánto les da el coseno de 180? Ahí es directo coseno. Pero se pone coseno por 180. O sea, coseno 180, Ajá, coseno de 180. a mí me dio 1. ¿Positivo o negativo? Negativo. Menos 1, ok. Es directo, ok. No es coseno a la Ok. inversa, sino coseno. Es coseno de 180 y nos da menos 1. Entonces multiplicamos 80 por menos 1 y me va a quedar menos 80. 80. Este menos 80 va a ser mi fuerza en X de esta. Ahora vamos con la fuerza en Y. La fuerza en Y va a ser la fuerza por el seno del ángulo. Mi fuerza vale 80 por el seno de 180. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto les da el seno de 180? Ay, ¿Cuánto les da el seno de 180? ¿Les da 0? a mí me da 0. Da 0. ¿Ok? Se pone seno de Lo 180. hice como 3 veces porque me quedé con la duda. Sí, da 0. ¿Ok? Entonces seno de 180 te da 0. Entonces 80 por 0 nos da Menos 0. no, 0. 0. 0. Acuérdense que no estamos usando signos, te da 0, ¿no? 80 por 0 da 0. Ok, ya tengo mis dos fuerzas en X y Y de la primera. Vamos con la segunda. La segunda es mi fuerza que vale 25 por el coseno de 250. ¿Cuánto nos da el coseno de 250? 0.3420. 0.3420. Multiplicamos 25 por 0.3420. 8.55.
Sí, 8.55. 8 punto, a ver, es coseno de 250. ¿No les da negativo? Menos Ah, 0.3420. ¿Les da negativo? Por 25 nos queda menos 8.55. 55. Negativo, ¿ok? Ahora nos Ujú. vamos con la función seno. Es la de, sería 25 por el seno de 250. ¿Cuánto les da el seno de 250? 0.9396. 93.96, pero es negativo. Menos 0.93. Negativo. Sí. Por 25. Menos 234.900. No. No, aquí estoy mal. Checa ahí cuánto multiplicaste. María Azul, es importante que, sí, está bien, que pongas todos, cuando menos 4 decimales acá, ¿ok? Te queda menos 23.49, perfecto. Sí, solo que no estaba poniendo el punto. Ok, hay que cuidar eso. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X, es decir, menos 80 menos 8.55 nos da menos 88.55. Y las fuerzas en Y, 0 menos 23.49 nos da menos 23.49. Ok, hacemos la sumatoria de manera vertical, la fuerza en X y la fuerza en Y. Entonces, estas dos fuerzas son las que nos van a servir para hallar la resultante. Acá vamos a poner que nos dio esto. ¿Ok? Las fórmulas que vamos a utilizar para hallar la fuerza resultante va a ser, la sumatoria de fuerza en X al cuadrado más la sumatoria de fuerza en Y al cuadrado, lo sumo y le saco raíz. Y el ángulo que forma va a ser tangente inversa de la sumatoria de fuerza en Y entre sumatoria de fuerza en X. Entonces ahora vamos a sustituir. ¿Cuánto nos dio la fuerza en X? Menos 88.55 y eso lo voy a elevar al cuadrado. La fuerza en Y menos 23.49 y lo elevo al cuadrado. ¿Cuánto les da menos 88.55 al cuadrado? Menos 7.841.10. ¿Menos qué? Menos 7.841.10. 1. Ok, 25. María. Sí, gracias. Está bien, no te preocupes. De todas maneras, le subo. Sí, le subo la sesión. Ahora vamos a elevar al cuadrado 23.49. A mí me sale menos 551.7801. Okay. Nada más que ojo, es positivo, porque Positivo. aquí es menos por menos se convierte en más, ¿no? Ok, sumamos estos dos y ¿cuánto nos da? 7.841.1 más 551.78. 78.41.78. 7.841.1, esa es esta elevada al cuadrado, pero ahora hay que sumar. Hoy sumamos este con este. 8.392.88. 88. ¿Ok? Y le sacamos la raíz. 91.6126. Ok, 91.61. Y esta sería tu fuerza resultante. 61. Ok.
Y el ángulo que te piden va a ser tangente inversa de sumatoria de fuerza en Y, que es menos 23.49, entre fuerza en X, que es menos 88.55. Dividimos estos dos y nos queda como ¿cuánto? Cero 26, 52. 52. Muy bien. Y le sacamos tangente inversa. Acabando este partido, estaremos en Tijuana, porque los Cholos de Pumas. Vamos con Omar Villarreal. Villarreal, estás en la cancha. 14.85. 14.85 grados. Y bueno, como quedamos que cambiaba de cuadrante, ¿se acuerdan que estaba del primero al tercer cuadrante? Pues le sumamos 180 y nos quedaría 180 más 14.85, 194, 194.85. O menos 14, o sea, o si lo hacen por el otro método, te va a quedar menos 14.85 porque se está indicando que está en el otro cuadrante. ¿Ok? Entonces así quedaría su ángulo resultante. ¿Alguna duda? Se ve fácil, pero hay Nada que más verlo es- ya cuando lo apliquemos. Eso. ¿Cuál se les hace más fácil, este o el otro? No sé. Los dos están difíciles. No, no está difícil, nada más es prestar atención Es a... práctica también, Sí, porque prestar atención cuando sustituyes valores y revisar varias veces tu operación para que no te vayas a confundir, porque sustituyen bien y ya luego las operaciones aritméticas es lo que le está costando un poquito de más trabajo. Pero bueno, sí. ahí vamos practicando un poco más. Y pues ya tienes tu fuerza resultante y esta sería la gráfica final que te están pidiendo, el bosquejo de la gráfica final, me pones cuánto te da cada fuerza y ya así quedaría, ¿no? Lo puedes hacer a mano. Hay quien lo hizo en GeoGebra y me puso, y lo pudo hacer con vectores y todo y le quedó re bonita. Y dije, wow. Pero si no te sale así, con que me hagas el bosquejo a mano, está perfecto. ¿Ok? Sí. Y pues bueno. Dudas. Ahora sí, ¿cómo van con sus actividades? Asesora, yo sí tengo una duda. Dime. Ya ves que nos piden un foco, la fotografía de un foco con los datos que nos envían. Y si Ok. no encontramos un foco con esos datos, ¿podemos sustituir un nuevo valor o no? Pero todos los focos te dan su potencia y su voltaje. Cualquier foco Pero de tu casa. especificaba que era de 60, creo. A ver. No. Cualquier foco. O sea, ahí te dan un ejemplo. O sea, tú lo que tienes que hacer es de cualquier foco que tengas de tu casa, le tomas foto y en todos los focos vienen las letritas y ahí te dice cuál es la potencia y cuál es el voltaje. Y con esos datos que vienen en tu foto de tu foco, esos son los que tú vas a utilizar para hallar tu resistencia. Ok. Ya entendí. Muchas gracias. Sí, de nada. Entonces, a ver, ojo, en ese caso, en esa actividad, ojo, te dan tu potencia y tu voltaje. Con tu potencia y tu voltaje sacas tu intensidad de corriente, o que es la I. Ya que sacas tu intensidad de corriente, con la fórmula de resistencia es igual a voltaje, que es el del foco que tienes, entre la intensidad de corriente que encontraste, ya hallas la resistencia. ¿Ok? No me inventen fórmulas, por favor. Ahora, en el punto 2, igual, te están pidiendo el calor en joules y te están dando la fórmula. Esa es la fórmula que vas a utilizar. Ya esa fórmula de manera directa te da en joules. No tienen que aumentarle ningún otro número más. En la red hay una fórmula que te sirve
porque lo multiplica por un factor para convertirlo en calorías. Pero en este caso te están pidiendo en joules. Simplemente es la fórmula que te da la actividad, que es resistencia por tiempo por intensidad de corriente. Esa va a ser tu respuesta en joules. Nada más que hay que fijarse que el tiempo tiene que estar en segundos. Nada más es la conversión que tienen que hacer. Y luego en la segunda pregunta te dicen la proporción. Tienes que volver a calcular con esa fórmula cuál sería tu nuevo calor con el dato que te están dando, que si multiplicas por 2 o por 3, no me acuerdo por qué. Y luego haces tu división. Y la división te va a dar cuántas veces, o sea, cuál es la proporción, cuántas veces lo estás multiplicando. Pero hay que hacerlo 2 veces y haces tu división. ¿Sí saben de qué les hablo? ¿Ya revisaron su actividad 4? Yo todavía no. Bueno, pero sí es importante esa parte. No me inventen Sí, fórmulas. de hecho le iba a preguntar, pero creo que ella dijo, si dice en la foto, dice en la actividad, que utilice los datos de mi foco, porque me está dando también un voltaje de 127, me parece. De Sí, pero 120. Ese nada más lo ignoro, ¿no? Porque me dice que es con los datos del foco. sí, Ajá. o sea, ese nada más es el ejemplo. Te dice, si Ok, tú ves tu foco, te va a aparecer potencia en watts y voltaje en volts. Entonces te está dando el ejemplo para que tú tomes la foto y de lo que dice tu foco, eso es lo que vas a usar. Esos 2 datos de potencia y voltaje los vas a usar para hallar tu intensidad de corriente y luego tu resistencia. Ok, perfecto. Gracias. Sí, de nada. Y la fórmula de calor que les dan es la que vas a utilizar. Nada más que el tiempo tiene que estar en segundos. Pero en la fórmula dice que lo tengo que poner al final en joules, ¿no? Y la fórmula... Ya te dan joules no, directo. según yo me dan pers No te dan y joules. ohms. O sea, tu resistencia es en ohms, el tiempo es en segundos y la intensidad de corriente es en amperes. Y la respuesta de multiplicar eso te da en joules. Sí, es lo que me refería. Tenía que multiplicar watt por segundo. Sí, ok. Sí, perfecto. Sí, es ohms, segundos y amperes. Y la respuesta te da en joules, ya te da directo. Ya no hay que hacer ninguna conversión. Nada más que ojo a la hora de hacer la operación. ¿Ok? Y pues bueno, ya hay personas que me entregaron sus actividades 3 y 4, ya las tengo hasta hace rato, ya estaban todas listas, que revisen si tienen alguna corrección que hacer, pues todavía están a tiempo de realizarlas. Ok, fíjense a la hora de hacer sus operaciones, por favor, para que no se vayan a confundir. Pues los resultados de sus actividades anteriores desde el jueves ya estaban listas. Cualquier observación que tengan, me mandan mensaje, pero creo que ya todos los que tenían observaciones ya me mandaron mensaje. Recuerden que en casos especiales, si llega a pasar algo extraño el domingo y no pueden subir alguna de las actividades por alguna situación de enfermedad o algún problema, pues me mandan solicitud. Son 72 horas después del cierre de la semana, es decir, hasta el miércoles. Esperemos que no pase nada. Y pues bueno, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Estas eran así como las observaciones que tenía yo pendientes de las actividades. A la hora de hacer sus operaciones de la actividad 3, fíjense cómo multiplican su división, porque si tienes más tus 2 primeras fuerzas, todo lo demás va a estar mal. Revisen varias veces sus operaciones aritméticas, chequen la rúbrica para ver que cumplan con todo lo que les están solicitando, por favor. Y pues bueno, no sé, ¿alguien más tiene alguna otra duda? No. ¿No? No, todo bien. Muy bien, muchísimas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias por su asistencia. Cualquier duda que tengan, ya saben, me mandan mensajito por el mensajero de plataforma y estoy pendiente para poderles responder. Si tienen sus actividades, pues ya las vayan entregando para que yo pueda ir calificando. Y les subo en un momento la grabo y ya que tenga yo la liga, se las mando por el mensajero de plataforma. Y bueno, que tengan bonito fin de semana, estamos pendientes. Gracias igualmente. Hasta luego.